Bendecidos, shalom, shalom, shalom ubrajá, paz y bendición. Estamos en esta tarde-noche, ya desde Colombia, ya nos movimos de Estados Unidos hacia nuestro país, ya estuvimos allí un buen tiempo, pero continuamos, por eso había dejado varios meses sin hacer videos. Veníamos con una serie en nuestro canal Rabá Semach, que lo que significa es la abundancia de toda semilla, y habíamos hecho unos videos acerca de, o lo llamamos el camino del Cordero. Entonces, lo que pretendimos en aquel momento, hicimos creo que unos 8 videos, pues fue traer un enfoque bíblico, vamos a llamarlo así, desde la perspectiva de la cultura hebrea o judía. De hecho, pues nos esforzamos mucho en aquel tiempo para decirles que pues el hebreo es muy importante. Y bueno, lo hablamos en esos videos. Y entonces en este tiempo vamos a empezar un nuevo ciclo de enseñanzas y poder compartir con ustedes en nuestro canal Rabá Semach. Es muy importante tener este contacto y esta bendición. De hecho, estoy muy contento, así, porque hay muchas páginas, mucha gente está enseñando el hebreo, mucha gente está aprendiendo el hebreo, y no tiene otro objetivo diferente a entender la escritura desde el punto de vista hebreo, ya que los idiomas, bueno, son lenguas semitas, el hebreo, el arameo. Y bueno, hay algunas lenguas cananeas que pues también vienen de esta raíz de las lenguas semitas. Y este enfoque pues nos permite dar una profundidad. Siempre lo he dicho, que el que usted pueda entender la palabra en el hebreo, o por lo menos un contexto, y que hay muchas ayudas, mucho diccionario, muchas Biblias traducidas, y mucha academia hebrea. La mayoría vienen de España. Recuerden que en España pues hay una gran cantidad de judíos sefarditas, de los sefardíes, y se promociona mucho esos estudios en el hebreo porque da una mayor profundidad, da un mayor conocimiento y da una perspectiva diferente. Entonces hoy es muy fácil, estudiar es muy fácil, muy fácil. Hoy simplemente se requiere voluntad y querer hacerlo. Y hay distintos grados, hay gente que realmente son expertos en estas lenguas, en hebreo, en arameo, algunos también en griego, y es importante. Ahora, no pretendemos pues que nos volvamos como unos filólogos, ¿no? Filólogos son aquellos, no filósofos, sino filólogos, son los que tienen este estudio de las letras, de los idiomas. Entonces es muy importante. Vamos a lo práctico y a lo simple. Es muy interesante la profundidad que se adquiere, el enfoque. Todo el Tanaj o Antiguo Testamento pues fue escrito no en griego, sino en hebreo. Lo hemos explicado ya varias veces. El Brit Hadashah o la renovación del pacto o Nuevo Testamento, pues ese
Recuerde que esos manuscritos, o fue escrito más o menos 350 años después de la muerte de Yeshua o de Jesús de Nazaret. Pero se fueron recopilando, ¿no? Y hay una versión que la Septuaginta del hebreo al griego, pero del griego se pasó al latín. Ahí viene el famoso Textus Receptus, que es la base de todas las traducciones en español. También lo hemos explicado. Dichas estas cosas, vamos hoy a mirar una porción de la Torá. ¿Qué es la Torá? Bueno, eso viene de la palabra orá, que significa instrucción, enseñanza. También significa guía, dirección. Entonces, mire esos verbos: instrucción, enseñanza, guía, dirección. Enseñar, guiar, dirigir. Es muy importante tener esa perspectiva. Y lo que uno busca es esto, solamente profundidad, al máximo posible. Y está demostrado, que entre usted más pueda conocer la substancia de lo que Dios dijo, cómo lo dijo, en qué momento de la historia lo dijo, para quién era ese mensaje, qué dijo Dios, no qué quiso decir. No, Dios nunca se anda por las ramas. Yo recuerdo hace algunos años que leía unos libritos de interpretación bíblica, y estos maestros que plasmaban su conocimiento allí, que queríamos como mirar por qué las parábolas y por qué era lo que Jesucristo decía o Jesús de Nazaret decía y cómo lo decía. Y recuerdo que estos autores en sus libros, en sus manuales que uno leía, decía para entender qué quiso decir Dios. Eso es un grave error. Con Dios no es qué quiere decir, sino qué dice Dios, qué dijo Dios. Así fue Yeshua. Yo voy a usar mucho sus nombres hebreos. No es qué quiso decir Jesús de Nazaret, no, qué dijo él. Porque él siempre habló con base en la Torá, o sea, el Pentateuco, o los 5 primeros libros de Moisés, y también citó profetas, que es todo el Tanakh. Entre otras cosas, uno de los libros que más cita Jesús de Nazaret o Yeshua es Deuteronomio. Lo cita muchísimo. Mucho. También hay muchos pasajes donde él cita el Éxodo, y de profetas él cita mucho a Isaías. Entonces, es muy interesante que cuando usted vaya al Nuevo Testamento, que es el Birkat Hacham, y bueno, hay unas Biblias que tienen las letritas en rojo. Muy interesante estudiar las letricas en rojo, porque es lo que él dice. Y cuando usted tenga 2 Biblias abiertas, ojalá fueran todas traducción hebreo-español, hay muchas, y tenga 2 Biblias abiertas, en una usted esté leyendo lo que está allí narrado en los diferentes episodios que Yeshua o Jesús está hablando. Cuando él dice el reino de los cielos es semejante a, y todos los episodios que están allí narrados. Cuando él haga una cita o él hable algo o esté diciendo algo, busque esa frase en la Torá o en el Pentateuco o en el Antiguo Testamento, a ver dónde está.
Él también cita los salmos. Claro, es que él habló de lo que había. La escritura que había era todo el Tanaj. Recuerde, es nuestro Salvador, sí, claro, pero es un rabino, un maestro, judío, hebreo, no cristiano. Y él, como un buen judío, pues él cita las escrituras. ¿Y cuáles son las escrituras? El Tanaj o el Antiguo Testamento. La Torá, él cita mucho la Torá. Entonces, es muy importante que usted haga este ejercicio. Cuando usted encuentre frases que él está diciendo, lo que él está enseñando, lo que él está diciendo, si usted busca ese contenido, lo va a encontrar en los libros, en el Pentateuco o la Torá, o lo va a encontrar en los profetas o en los salmos. Entonces, en una Biblia está leyendo lo que Jesús dijo e hizo, y en otra está para que usted se dé cuenta que él no habló nada por hablar. Y él citó lo que el Padre Eterno ya había establecido. Él no inventó nada. Lo que pasa es que la tradición cristianizó a un judío llamado Yeshua, y él ni sabía, murió sin saber que había una religión en su nombre llamada cristianismo. Bueno, esto viene pues desde el segundo siglo. Por eso hay que ser claro, la palabra cristianismo pues viene de Roma, y eso es más o menos hacia el año 132. Ahí se estableció que el cristianismo iba a ser la religión del Imperio Romano. Ese año del 130 al 140 después de la muerte de Yeshua o de Jesús, hay datos muy importantes. Primero, el cristianismo se le dio ya la forma en un proceso que va más o menos del año 96 de nuestra era al 143. En ese trayecto se fueron dando varios eventos, se fue consolidando. Habría que mirar la historia. Muy importante la historia, nos va a dar una base, nos va a dar un fundamento, y ahí ya se fue concretando, se fue consolidando lo que después fue esa doctrina o esa enseñanza o esa religión, y ya con Constantino, y después se fue afirmando en los concilios ecuménicos de la Iglesia greco-romana, católica romana, con una alta dosis de filosofía. Es más, la teología es un brazo extendido de la filosofía. Y es curioso que en las universidades teológicas, por ejemplo, en Estados Unidos, la mayoría de universidades teológicas y colegios teológicos, hay uno muy importante en Nueva York, el Colegio Teológico de Nueva York, muy importante. O sea, estudiar ahí es como Big Leaguer, como estar en las grandes ligas, ¿no? Es algo de mucho peso. Es un curso que dura más o menos 3 años y salen como teólogos. Y ahí, en ese programa, yo vi el programa, porque algunos ministros que yo conocí estudiaron y se graduaron. Yo viví permanentemente en Estados Unidos, bueno, así seguido, de continuo 6 años. No salí de Estados Unidos durante 6 años. Entonces pude ver eso. Antes pues yo iba y salía.
Y el curso no es barato. Es un curso que está más o menos en $37,000. Eso es lo que vale. Es mucha plata. Y ahí hay una alta dosis de teología, pero también una alta dosis, más alta todavía, de filosofía. Y eso pasa en los colegios teológicos, en las universidades. ¿Por qué? Porque Roma pudo vencer militarmente a Grecia, pero no lo venció en la ideología y en la teología. Y ahí se desprende el humanismo, el raciocinio humanista. Bueno, ese sería otro espacio que algún día podamos cubrir. Por eso, en estos enfoques que vamos a iniciar este nuevo ciclo, lo que queremos es desprendernos de la filosofía, del racionamiento lógico-filosófico, de esas doctrinas humanas. Pero aquí alguien me podría decir, entonces, ¿a quién le habló Dios si no fue a los seres humanos? Es diferente, porque Dios nunca usó la filosofía, usó una palabra concreta. Por eso no podemos decir, no, lo que Dios, ¿qué quiso decir? No, ¿qué dijo Dios? Y cuando uno mira pasajes de Éxodo, y él dice, yo Jehová. Bueno, está demostrado que una pronunciación correcta es Jehová. Pero bueno, ese es otro tema. Y por eso hay discusiones. Que no es Jehová, que no es Dios, que Yahweh, que Jehová. Pues lo más cercano que yo he oído es Jehová. Pero bueno, usted le va a decir Jehová. Habría que buscar ese análisis filológico y mirar a ver quién tiene la razón. Pero como sea, entonces o se le nombra por el tetragramatón, Yod-Hei, Vav-Hei. Entonces, ¿qué fue lo que dijo nuestro Dios? Los judíos de hoy día le dicen Hashem, el nombre. No lo quieren nombrar porque dice que no usará su nombre en vano. Le tienen una gran reverencia. Entonces dicen Hashem, que es como el nombre de los cielos. Y está válido. Yo le digo muchas veces Hashem, o le digo Abacadosh, que es Padre Santo. Bueno, pero como sea, lo que él dice, yo Jehová, dice en Reina Valera. Aquí un aporte pequeñito. Reina Valera no es que sea mala. Yo nunca he dicho que eso sea malo, ¿no? Pero fue traducida al latín, o sea, del griego al latín, porque en el momento que se está escribiendo la traducción del texto receptus del latín para pasarlo al español, no dominaba en el Imperio Romano o en la Iglesia grecorromana, no dominaba ni el hebreo ni el arameo, no, ni el griego, dominaba el latín. Hay muchos expertos que ya lo han estudiado y lo han hablado. Hay gente que se dedica solo a eso. Ese es su ¿cómo se llama? Su ministerio. Entonces es una traducción del latín al español. Si el texto receptus es la base de nuestras Biblias en español, ¿cuál es el pecado? ¿Cuál es el problema o la dificultad que busquemos otro contexto más cercano al original? Entonces aquí podemos mirar el hebreo.
ya que hoy tenemos esa facilidad. Entonces vamos a entender que las Biblias vienen del latín al español. Bueno, entonces listo. Y sin embargo ahí hemos aprendido muchísimo. Bendito sea Dios por Reina Valera y por todas las Biblias en español que vienen del texto receptor. Ojo, hay algunas que son en español y ya tienen algunas modificaciones de algunos textos que en los originales no están y después fueron agregados. Pero ese es otro tema. Entonces, por eso es que en este tiempo queremos insistir en que vamos a seguir ya no con la serie de El Camino del Cordero, que comenzamos como la Biblia desde los tiempos de Noé y después por Abraham y Moisés. Hicimos más o menos un recorrido como hasta la mitad, porque era muy extenso, pero después llegamos a tocar asuntos, temas del Nuevo Testamento y nos dimos cuenta que el camino del Cordero todo se manifiesta en Jesús de Nazaret, en Yeshua el Netzer. ¿Y qué es el Netzer? Es una palabra hebrea, fíjese usted. Es la multiplicación de un fruto, de una semilla. Por eso dice, ustedes, yo soy el árbol y ustedes son los pámpanos o los fruticos. Entonces esa palabra Netzer significa multiplicación al máximo nivel. Y es cierto, lo que Jesús dijo e hizo, bueno, se ha ido multiplicando y muchos hoy estamos aquí porque entendemos que Él nos llamó, nos salvó y ahí vamos. Entonces, en este tiempo lo que vamos es a recorrer, a hacer un paso a paso para entender o seguir comprendiendo muchas cosas pero alguien me puede decir, hermano, yo he leído la Biblia, yo he leído Reina Valera 5 veces, yo la he leído 10 veces. Bueno, qué bueno. Bendigo a los que leen Biblia. Pero no sobra mirar un enfoque de estos. Y ahí, lo que usted ha leído, va a cobrar más vida. Y es más fácil. Es más fácil hablar con alguien que ya conoce la Escritura, porque ya yo le puedo decir, mire, en tal texto, tal palabra, el significado en el idioma original es este y este y este. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo lo encajas ahí en ese contexto? ¡Oh, qué bueno! De ninguna manera discutir. No se puede. Jamás. Para eso no nos dio el Eterno su santa palabra. No nos lo dio para eso. ¿Pueden haber debates? Sí. Hay una figura muy importante y es que dice en los evangelios, dice que Yeshua o Jesús contendía con los fariseos. De los fariseos, de esa secta de los fariseos, nació el movimiento de los rabinos, porque los fariseos eran muy celosos y era hombres que iban enseñando las escrituras. Cuando digo las escrituras, pues era la Torá y los profetas. Ellos iban enseñándola y ahí aparecieron esos maestros o rabinos. O sea que el rabinismo viene de los fariseos. Entonces cuando dice que Jesús de Nazaret contendía con los fariseos, eso es muy normal en el judaísmo, muy normal, hasta el día de hoy lo hacen. ¿Por qué? Porque son interpretaciones. Y esos debates no eran para pelear ni para ofender a nadie. Porque recuerde que en aquel momento habían dos escuelas, no solamente eran cortes de jueces, sino eran escuelas de estudio y de interpretación, que era Shammai y Hillel. Creo que lo expliqué yo en algún video de estos hace tiempo, pero así muy rápido.
Shammai pues era como mucho más, vamos a llamarlo así para que lo entendamos, como más espiritual. Hillel era como más espiritual, como más dado a sumergirse en el espíritu de la revelación. Shammai era como más politizado, porque Shammai, los que estaban ahí en Shammai, eran más proclives a Roma, o más inclinados a Roma. De hecho, ellos le compraron, muchos que no eran sacerdotes, le compraron el sacerdocio a Roma, porque Roma pues dominaba. Puso su bota fuerte y de hierro sobre el pueblo judío. Pero Hillel no. De Hillel, que fue un rabino muy respetado antes del nacimiento de Yeshua o de Jesús, y su nieto fue Gamaliel, ¿verdad? O sea, el nieto de Hillel, un fariseo rabino, un maestro, un profundo maestro de las Santas Escrituras, fue Hillel. Él creó, o esa escuela tuvo su nombre, Hillel. Sí, vamos a decir, era como más espiritual, no era como tan libertino, ¿no? Y por eso esas dos escuelas tenían muchas disputas. Es que cada cosita de estas nos daría para 5, 6, 10 enseñanzas. Entonces cuando está Hillel, y de ahí viene Gamaliel, el que preparó a Pablo, o Shaul, o Rabí Shaul, porque Pablo no es maestro. Por eso le dio tanta profundidad. Por eso Pablo, o Rabí Shaul, o Saulo, como quieran llamar, tenía mucha profundidad. Y él dijo: yo soy fariseo de fariseos. ¿Por qué? Porque de los fariseos vienen los rabinos, o los rabí, o los maestros. Recuerde que a Jesús de Nazaret le decían rabí, rabí, rabí. Hay una frase ahí, una palabra en las Biblias que vienen del latín que dice que Raboni. No, eso no existe. Entonces, Pablo es un hombre muy entendido, y él dice: yo en mi tiempo, yo soy fariseo de fariseos, y a todos los aventajaba. Y él discutió muchas veces con ellos. Es más, Pablo pensó, vamos a llamar su nombre griego, que Dios lo mandaba, que Yeshua lo voy a mandar a los judíos. Él dijo: yo contendía con ellos y yo los supero a ellos. ¿Cómo sería ese hombre? Era normal, muy normal, que se discutieran temas de interpretación. Y también se discutían algunos temas o algunos temas de aplicación, cómo se aplicaba la ley, cómo jurídicamente, cómo esa ley podía tener un trasfondo jurídico para que regulara conductas del pueblo. Esto se llama la halajá, o la interpretación jurídica de las leyes. Aquí viene un tema bien complicado, y es la palabra ley. Eso da para otro tema larguísimo. La ley, que trae mucha confusión. Pero mucha confusión. Porque esa palabra ley es una palabra que viene del griego, que es nomos. Nomos. Pero ya vimos que lo que llamamos nosotros ley, bueno, ahora, ¿por qué se le puso ley? Porque, bueno, ahí están las leyes de Dios, que está estructurado sus mandamientos, preceptos y estatutos, pero no se le dice la ley, inclusive dice la ley de Moisés. Está bien, si ese es el concepto que se quiere manejar,
no el concepto griego de nomos, de ahí viene nomos o anomia, con ley o sin ley. Pero la ley que se desprende del trasfondo griego, lo que traduce es el orden jurídico. Las ordenanzas jurídicas para que se regule la conducta dentro de una sociedad. O sea, es un orden legal. Bueno, cada país tiene un orden legal. Se refleja en la Constitución y en las distintas leyes. Y si usted mira, yo estudié Derecho, o sea, para abogacía o abogado. No me gradué nunca, pues. Me faltó muy poco para terminar, pero ya Dios ya me tenía para este trabajo. Y cuando uno estudia las entidades jurídicas romanas, ese es nuestro derecho. Es más, hay una clase que se llama Derecho Romano. Se ve en el primer año los estudiantes de Derecho. Y todas estas instituciones, ese orden legal, ese orden jurídico y las ramas jurisdiccionales y el ejecutivo y el legislativo, eso es griego. Pero lo que está aquí no es filosofía. Lo que está aquí en la Torá no es filosofía. No es nomos ni anomia. No. Es enseñanza de Dios, instrucción de Dios, guía de Dios, dirección de Dios. Es Torá. En esa perspectiva todo es Torá. Porque los profetas también enseñan. La historia enseña. Si usted mira los libros de crónicas, hay una enseñanza tremenda. Jueces, Samuel, bueno, Eclesiastés, Proverbios, Salmos, todos los profetas. Dice que los mayores y los menores, no sé quién hizo esa clasificación. Todos son importantes. Bueno, ustedes dicen que los mayores son porque pues los textos fueron más largos y que los otros fueron más chiquitos, ¿sí? Sin duda, por ejemplo, Abdías es una sola hojita, pero Isaías son 66 capítulos, en fin. Pero ese no es un ordenamiento, o sea, lo que la Torá o lo que el Tanakh o la Biblia nos muestra o nos enseña, nos revela, no es un ordenamiento jurídico legal. No. Pero ojo, como ley de Dios, sí nos enseña y nos muestra cuál debe ser mi proceder, mi actitud, mi conducta, perdón, más que actitud, mi conducta, mi forma de actuar delante del Eterno y delante de los demás. Por eso alguna vez, Jesús de Nazaret se entrevistó con un doctor de la ley. No era doctor de la ley, eran maestros de la Torá y del Tanaj. Pero en las tradiciones se dicen los doctores de la ley. Vuelvo y digo, no importa la palabra ley, pero si le damos el enfoque de lo que Dios quiere, del plan divino de Dios, bueno, llamémoslo ley, no hay problema. El asunto es que lo podemos confundir con nomos, anomia, o sea, con el concepto griego, que es un ordenamiento jurídico para que entre los hombres nos podamos regular y nos podamos armonizar en nuestro actuar diario, lo que decimos y lo que hacemos. Por eso se dice en el derecho humano, dice, mi derecho va hasta donde comienza el del vecino. Claro, es un reglamento jurídico. Bueno, entonces la halajá también es un ordenamiento jurídico, pero no enfocado hacia un humanismo, no, sino es saber cómo se aplica en la interpretación, cómo se aplica, cómo. Y de eso pueden haber muchos ejemplos.
Entonces, repito, eso se llama halajá. Y se sentaban estos rabinos a debatir. Esos debates son buenos, son edificantes. No se asusten cuando dicen, no, que es que Jesús debatía con los fariseos hasta el día de hoy, porque hay escuelas, se llaman las famosas yeshiva, hay escuelas de estudio y de interpretación. Y qué bueno uno sentarse con gente que sabe más que uno. Vamos a debatir. A ver, este texto, un texto muy complicado, por ejemplo, Levíticos, capítulo 16, todo ese capítulo 16, bueno, vamos a debatirlo. Y puede decir, bueno, usted con Biblia y diccionario, que sea, a ver, hermano, ¿usted qué entiende en este y este versículo? Hermano, ¿usted qué entiende? Hermano Pedro, hermano Juan, hermano Héctor, hermana Marina, hermana Rosa, ¿qué entendemos? Aquí vamos a leerlo y todos sigamos la lectura y el que tenga algo que decir, dígalo. Oiga, una mesa de estudio, de interpretación. ¿Cómo interpreta usted este texto? ¿Cómo interpreta? Eso es lo que ellos hacían y ojo, lo siguen haciendo hoy día. Hoy día en Israel lo siguen haciendo y donde viven judíos. Los sefarditas, los que viven en España, lo hacen. Los askenazís o askenazis son los que vinieron de Alemania, que se hicieron allá en la parte superior del río Askenaz. Es un río allá en Alemania. Entonces, pues hay esos debates sanos, buenos. Quizás alguien tiene una interpretación que yo no la tengo. ¿Por qué yo doy este enfoque? Si Jesús de Nazaret debatía con ellos, y mire lo importante que es esa regulación, esa normatividad de Dios, vamos a poner términos que entendemos, de que mi proceder hacia Dios es tan importante como mi proceder hacia los demás. Por eso dijo, ¿cuál es el primer mandamiento? Le dijo a Nicodemos. Entonces él dice, oye Israel, Shema Israel Adonai, Shema Israel Elohim Adonai, Adonai Echad. Oye Israel, Dios el Señor uno es. Le dice, bueno, pero ¿cuáles son los mandamientos? ¿Cómo son? ¿Cuál es el mandamiento principal? Le dice, y él le dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón. Deuteronomio capítulo 6. Y le dice, muy bien, Nicodemos. Pero el segundo mandamiento es tan importante como el primero, amarás al prójimo como a ti mismo. Y dijo, de estos dos mandamientos cuelga toda la ley. Algunas versiones dicen que de estos dos mandamientos es toda la ley. No. Entonces, ¿dónde están todo lo que Dios enseñó, lo que Dios habló? Entonces, todo queda reducido a dos. Pero lo que dice la versión original dice, de estos dos mandamientos, amarás a Dios con todo tu alma, con todo tu corazón. Y el segundo, muy importante, es amarás a tu prójimo. De esos dos se desprende toda la ley. Pero ya hablándolo en el lenguaje hebreo, dice, de estos dos mandamientos o misbot, se desprende toda la instrucción y la enseñanza del Eterno. De estos misbot o mandamientos, amar a Dios y amar a tu prójimo, de ahí se desprende todo. Y claro, es cierto, yo puedo saber mucha Biblia, puedo ser docto en hebreo, en arameo, en griego, en qué sé yo. Puedo hablar hasta chino y ruso. Pero si yo tengo una conducta bien fea hacia los demás,
critico, señalo, juzgo y mi lengua hace daño. Es decir, la Shon Hara, tengo una lengua maligna, diabólica hacia otros. El Yetzer Hara, la inclinación a la maldad, está viva en mí. Pues aunque yo sepa griego, hebreo, alemán, ruso, chino, aunque me sepa la escritura, pues no voy a hacer nada. ¿Por qué? Porque en la Torah, y lo dice en varias partes, está absolutamente prohibido. Bueno, no dice le prohíbo, pero dice no lo vaya a hacer. Y es mi lengua. Que yo hable mal de otro, que lo señale, que lo juzgue, que lo critique, que lo vuelva a pedazos, que yo como un caníbal me devore la honra de otra persona. Ojo, eso es un delito grave delante del eterno Dios. Dice allá por Levítico 19, dice, bueno, las traducciones al español dicen, no andará chismeando en medio de mi pueblo. Esa palabra chismear o chisme no existe en el hebreo, no existe. Es una traducción. Pero sí dices, no calumniarás a tu hermano en medio de la congregación. No calumniarás. O sea, no hagas calumnias. Bueno, dentro de los 10 mandamientos dice, no mentir. No señalemos a nadie. Entonces, fíjese usted. Es más, él dijo también otra enseñanza profunda. Dijo, mire, si usted va a traer una ofrenda al templo, en el concepto de ofrendas, como lo enseñó Yeshua, no como se enseña hoy. Hay otro tema ahí, otro debate que inclusive ha dañado amistades. Pero digo, bueno, si usted va a traer una ofrenda, una corbán, y tienes una deuda pendiente con tu hermano, ponte a cuentas con él primero y después ven, trae tu corbán. Qué bonito poder entender la escritura. Qué bueno poder entender desde otro trasfondo, desde el enfoque más cercano al original de Dios. Pues bien, amados, damos este prólogo para continuar con estas enseñanzas. Y ya en la próxima vamos ya a entrar en tema y en detalle para ir mirando y que ustedes se den cuenta que aunque usted sepa mucha Biblia, no va a sobrar lo que usted aprende. Y que usted siempre, todo lo bueno que usted aprende, enséñeselo a otros. En la próxima vamos a hablar vamos pues a usar la palabra ley. La ley oral y la ley escrita. Ahí vamos a comenzar. Entonces, va a ser muy importante para entender lo que él está diciendo. ¿Qué dijo Dios? No qué quiso decir, qué está diciendo Dios y cómo puedo aplicarlo hoy a mi vida, y usted y todos. Bien, amados, suscríbase al canal, denle ahí a la campanita y, en fin. Pues Dios les guarde, les bendiga y ya quedamos abiertos en este nuevo ciclo de enseñanzas. Trataré de hacer 1 o 2 enseñanzas semanales. Quiero que hayan muchas. No sé si quisiera hacer uno en vivo para que ustedes puedan hacer preguntas. Quisiera hacer que hagan preguntitas. Es muy importante. Preguntar es muy importante. Miren, no hay una pregunta, ¿cómo se llama? ¿Cómo es que se llama? No hay una pregunta boba, decíamos hace muchos años. No hay una pregunta simple. No, todas son inteligentes. Entonces, mis amados, les bendigo,
Dios les guarda, bienvenidos a esta segunda temporada de este ministerio, bueno, vamos a llamarlo así, ministerio, pero es de Rabá Semach. Toda la semilla de Dios, toda buena semilla de Dios. Así que bueno, bienvenidos a este nuevo tiempo y el Señor les bendiga, el Eterno les guarde, les bendiga y nos estaremos viendo en la próxima charla, en la próxima exposición de su bendita Torah. Les bendigo, Dios les guarde. Shalom, shalom.